Muchas gracias, señor presidente. Venezuela se encuentra hoy en estado de paz, preservada por el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, quien está en pleno ejercicio de sus facultades legales y garantiza la protección del territorio y del pueblo venezolano con el control efectivo del país. Repetimos, no hay ningún tipo de violencia dentro de Venezuela. Si existen amenazas contra la paz, estas vienen del exterior. En relación con el proyecto presentado por los Estados Unidos por el gobierno del presidente Trump, denunciamos, primero, que se falsifique el contenido de las resoluciones mencionadas en ese proyecto de la Organización de Estados Americanos, pues la propia carta de esa organización regional establece que los estados no tienen autoridad para determinar la legitimidad de los procesos electorales de otro país. Esa autoridad no existe. Y si un grupo de países decidió desconocer los resultados electorales, lo hizo en su capacidad nacional, lo cual no tiene efecto alguno en ese foro regional. Se trata de una acción fallida, de agresión política, pues hoy nuestro país ejerce plenamente todos sus derechos dentro de la Organización de Estados Americanos. Por tanto, no es cierto que hemos sido sancionados o desconocidos por la Organización de Estados Americanos. Es falso y lo citan como un ejemplo dentro de esa resolución. También rechazamos que se siga usando a nuestra Constitución para intentar justificar una intervención colonial, apoyando a una entidad ficticia que no existe en nuestra ley fundamental. Un gobierno autoproclamado es una dictadura sin base legal en Venezuela. Incluso sus voceros ya abandonaron toda intención de llamar a elecciones y pretenden actuar por años sin consultar al pueblo. A ellos solo le basta el apoyo del presidente Trump. Los países europeos que acompañan al gobierno del presidente Trump en esta aventura lo hacen a pesar de que sus expertos legales de sus propios parlamentos les advierten que la injerencia en nuestros asuntos internos, así como sus acciones coercitivas ilegales, constituyen actos hostiles contra nuestra nación. La comunidad internacional no puede entender cómo el Consejo de Seguridad permite la violación deliberada de la Carta Fundamental de la ONU por parte de miembros que tienen como obligación hacerla cumplir. Señor presidente, denunciamos que no se haya hecho mención a los actos violentos que ocurrieron el pasado fin de semana desde territorio colombiano hacia territorio venezolano. Esto fue un incidente internacional y no uno nacional. Se trata de, como incidente internacional, de un asunto que es responsabilidad de este Consejo de Seguridad, pero ha sido deliberado, se ha sido ignorado deliberadamente. El gobierno de Colombia hasta hoy no ha presentado los protocolos y las fotografías que amenazó hace varios días y van a probar que se trataba de una operación humanitaria y no de una agresión. Todavía estamos esperando las supuestas pruebas. No hay ley internacional, señor presidente, que permita a un gobierno cualquiera que se presente en la frontera de otro país intentando forzar en ese territorio extranjero el ingreso de una carga desconocida con unos protocolos desconocidos. 3 días después del ataque, todavía permanecen en esos puentes grupos de enmascarados protegidos por el gobierno de Colombia, lanzando bombas incendiarias desde territorio colombiano a las fuerzas del orden público en Venezuela. Y todavía no hemos visto una sola mención, y menos todavía una condena a estas agresiones. Queremos que el mundo sepa que cuando expresan algunos países acá preocupación por la situación humanitaria de Venezuela, nunca se refieren a las causas del problema. Es ilegal que se cometan actos de guerra económica contra nuestro país, violando los derechos humanos de nuestro pueblo, usándolo como rehenes en una política de crueldad calculada, en total violación de la Carta de las Naciones Unidas
y que al mismo tiempo, después de esa política de crueldad calculada, se oculte la responsabilidad de los principales agentes del crimen, quienes son, los vamos a nombrar acá, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido. Denunciamos igualmente que esas dos potencias coloniales, una todavía muy fuerte y otra en decadencia, perpetraron en una semana, hace apenas 2 semanas, en una semana, el robo más grande en nuestra historia. Más de 30.000 millones de dólares se robaron al pueblo venezolano y quieren hacer invisible ese despojo de proporciones históricas. Si tienen real interés por la situación humanitaria y por el bienestar del pueblo venezolano, lo primero que deben hacer es devolver lo que se robaron. Los Estados Unidos y el Reino Unido cometen una acción de rapiña y pillaje que no puede ser ocultada con un manto de humanitarismo. Es el mismo saqueo colonialista de hace 2 siglos, pero ahora disfrazada con una ideología racista, mesiánica, que se autoproclama como salvadora de los países del tercer mundo. Señor presidente, nosotros no necesitamos esos salvadores. Nosotros necesitamos esos salvadores guiados por la codicia que terminan destruyendo toda nación donde se acercan. Nosotros no necesitamos esos salvadores. En este momento están ejecutando una masiva operación de extorsión contra todos aquellos países que están comerciando legalmente con Venezuela. Los Estados Unidos y Europa no son un gobierno mundial sobre el comercio en el resto del mundo, y sus actos ilegales son la primera causa de sufrimiento de nuestro pueblo. Este Consejo de Seguridad debe velar por el cumplimiento del derecho internacional frente al uso de las instituciones económicas internacionales como arma de destrucción masiva y por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido. Las guerras modernas, señor presidente, ya no se hacen solo con bombas, también se hacen con bancos. Están usando bancos para destruir a nuestro pueblo. Señor presidente, si la primera función de este órgano es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el mundo no puede entender por qué el gobierno del presidente Trump se niega a aprobar una resolución que prohíba el uso y la amenaza del uso de la fuerza en el caso venezolano. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque el presidente Trump sigue amenazando públicamente al pueblo venezolano con la opción militar. Es inmoral, es irresponsable extorsionar a todo un pueblo en total violación del derecho internacional y de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Ayer, el presidente de Costa Rica señaló que no se unió al comunicado emitido por el grupo de países que se reunieron el pasado lunes en Bogotá para discutir la situación venezolana, porque abiertamente en esa reunión se trató el tema del uso de la fuerza militar contra Venezuela. Y tanto Costa Rica como otros países de la región se niegan a apoyar la violencia de Estados Unidos y sus aliados contra nuestro pueblo. Queremos denunciar, esto es muy importante denuncia, señor presidente, queremos denunciar que hay una permanente amenaza militar contra Venezuela. Por esa razón, el Reino Unido tenía un barco de guerra el pasado sábado a menos de 80 kilómetros de nuestras costas y todavía hoy no ha podido justificar su presencia. Por esa misma razón, los Estados Unidos hicieron alarde de movimiento de tropas en territorio colombiano, cerca de nuestra frontera, al mismo tiempo que amenazaban de muerte a nuestro jefe de Estado. Denunciamos igualmente que voceros del gobierno del presidente Trump están en este momento fabricando una narrativa de una cantidad absurda de supuestos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo con el objeto de justificar la conformación de un supuesto ejército de liberación de Venezuela en territorio colombiano, todo con la intención de infiltrarse en nuestro país y destruir la paz de nuestra nación. Los organizadores de este grupo armado criminal hacen alarde público en los medios de comunicación de Colombia con total impunidad. Son datos públicos, no estamos hablando que tenemos información secreta. Vamos a pasarle toda la información. Ya no se trata del uso público de la fuerza militar, sino de su uso clandestino en una guerra con mercenarios pagados, del mismo modo que se ejecutó en Nicaragua en la cruel guerra de los Contras. Cruelmente, señor presidente, el encargado por parte de Estados Unidos, que estuvo de esa operación de los Contras en Nicaragua, fue el señor Elliot Abrams, que está aquí presente. Es el mismo que hoy es responsable de la operación contra Venezuela.
es el mismo que usó aviones cargados con armas, disfrazados de ayuda humanitaria, para estimular la muerte y la destrucción en Nicaragua. Y él quiere que nosotros creamos que está muy interesado en enviar ayuda humanitaria a Venezuela con enmascarados lanzando cócteles Molotov. Señor presidente, para terminar, exigimos de este Consejo de Seguridad un claro pronunciamiento condenando y prohibiendo el uso de la fuerza militar en todas sus formas y maneras en contra de Venezuela, porque ya es público que los Estados Unidos están en este momento intentando armar una guerra indirecta y mercenaria con grupos irregulares armados que le permitirá aparecer del mismo modo perverso usado en la operación colonial humanitaria como los supuestos salvadores de nuestra nación. En síntesis, venimos a pedir lo que demandaría cualquier nación o miembro responsable de las Naciones Unidas. Venimos a pedir la defensa de los principios de nuestra Carta Fundacional, como son el respeto a la soberanía, el respeto a la independencia política, el respeto a la integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la igualdad jurídica de los Estados, pero sobre todo, señor presidente, venimos a pedirle a este Consejo nuestro derecho a la paz. Muchas gracias.